Hola, buenos días. Soy Miguel Gómez. Hoy tomo el papel de director, digamos, o de maestro de ceremonias en el programa, en la emisión de hoy, jueves 4 de mayo de 2017. Me acompaña aquí en el estudio de Somos Aguas Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y tenemos conexión vía Skype con don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto. Muy buenos días a todos y a nuestros oyentes de San Sebastián en particular. ¡Qué envidia! Con lo bien que se come allí y lo bien que se está. Sí. Bien, hoy vamos a abrir con los datos que publican hoy los medios de prensa y diversos medios de comunicación sobre los datos del paro y la bajada aparente que hay de desempleo en este mes. Y sobre este tema pues nos va a comentar Roberto Centeno. Adelante, Roberto, cuando quieras. Bueno, yo tengo que empezar, como empiezo siempre, todos los meses, con este tipo de datos, y es diciendo que no hay ningún economista ni estadístico serio que tome en cuenta para nada los datos de paro registrado. Los datos de paro registrado, si los de la EPA ya están manipulados, los datos de paro registrado es que no tienen nada que ver con la realidad. Miren ustedes, hoy, según las cifras de paro registrado, el número de parados que hay en España es de 3.573.000. Bueno, hace 5 o 6 días, la encuesta de población activa, que es una medida mucho más exacta, nos daba que eran 4.400.000. Entonces comprenderán que entre 3.573.000 y 4.400.000 hay una diferencia absolutamente brutal y, por lo tanto, el tema de los datos de paro registrado no tienen absolutamente ningún valor. Fíjense que en los datos de la EPA, en el primer trimestre lo que hay es una pérdida neta de empleo de 67.000 empleos. Pero además hay otra cosa que es mucho más grave, es que esos 67.000 se componen de una pérdida de 111.000 trabajos a tiempo completo y de una ganancia de 40 y tantos mil, 43, 44.000 a tiempo parcial, con lo cual hay una degradación del mercado laboral absolutamente brutal. Es decir, estamos, como hemos venido diciendo siempre, avanzando hacia una economía de enchufados públicos, de especuladores y de camareros, entendiendo por camareros el sector servicios. Es una manera, digamos, coloquial de expresarlo, porque tiene gracia que en algún momento hay algún juntaletras de estos que se llaman a sí mismos analistas que dicen que no hay tantos camareros, y van los muy imbéciles y suman los camareros que hay en España. Y de hombre, que no, que cuando se habla de camareros, pedazo de besugo, estás hablando del sector servicios, no de los camareros. Esa es una figura, digamos, coloquial. Bien, por lo tanto, la primera cuestión es la falsedad de estas cifras que no tienen, como digo, ningún valor, a pesar de que Mariano haya sacado pecho y ha dicho que es el mes de abril que ha habido mayor creación de empleo desde los Reyes Católicos. Bien, esto por un lado. Por otro lado, lo que sí quiero decir, y ayer precisamente publicaba en Vox Populi un artículo que recomiendo a todos nuestros oyentes que lo lean vivamente, Juan Carlos Bermejo, una persona de Ciudadanos que fue el que le disputó la presidencia a Albert Rivera, una lucha suicida, porque todo el mundo sabe que al aparato de los partidos no le acaba ganando nadie. Bien, pero él titulaba el artículo la última manipulación del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y ahí se hablaba precisamente, lo primero que él hablaba era del tema de paro registrado,
en el sentido de que estas cifras no tienen ningún valor por la enorme diferencia que hay. Pero luego planteaba dos cosas que son muy obvias y que cualquier persona con que sepa sumar y restar lo puede comprender. Y voy a explicárselo. Nosotros, un grupo de economistas independientes y profesores independientes, hemos calculado, y ya lo hemos hablado en varias ocasiones, hemos calculado el PIB de España y el cálculo nos da que es el PIB real es un 17,5% inferior al PIB oficial, lo cual tiene unas consecuencias trascendentales sobre la deuda y sobre la presión fiscal. Pero es bien cierto que las personas que nos hayan leído y hayan visto los datos que nosotros hemos aportado, pues no les es evidente, a no ser una persona que tenga conocimientos, y conocimientos no pequeños de economía, no es capaz de comprobar si nuestros datos son verdaderos o nuestros datos son falsos. Es decir, que tienen que hacer de alguna manera, o han tenido que hacer de alguna manera, una profesión de fe, en el sentido de que o nos creen o no nos creen. Pero, sin embargo, en lo que publica ayer sobre el tema del empleo Juan Carlos Bermejo, no hace falta hacer una profesión de fe, sino que es una cosa tan evidente que cualquier niño de primaria podría comprobarlo. Y hay dos cosas que son las que él señala y yo les pongo sobre la mesa porque son muy importantes. Tenemos, por un lado, la semana pasada se produjo la cifra de la EPA y también la cifra de crecimiento del PIB en el primer trimestre. Según la EPA, se han perdido 60 y tantos mil empleos, no me acuerdo la cifra, pongamos, como no sé si es un poco más, un poco menos, mil más, mil menos, pongamos 65.000 empleos. Y dicen que el PIB ha crecido, simultáneamente el INE dice que el PIB ha crecido el 0,8% el primer trimestre. Bien, el 0,8%, queridos amigos, es el equivalente al 3,2% en tasa anual, que es una cifra enorme. Vamos a ver, es económicamente imposible, metafísicamente imposible, que el empleo haya caído, según la EPA, en el primer trimestre en 65.000 personas y que el PIB haya crecido en el 0,8%, porque son dos variables que van de la mano. Si se está creciendo, se está creando empleo, y si se está decreciendo, se está destruyendo empleo. Por lo tanto, si se está destruyendo empleo, o la EPA es falsa, o el PIB es falso. Como la EPA, digamos, tiene los datos más desagregados y puede uno comprobar más o menos dónde están la realidad o no, es evidente que el PIB es falso. Es decir, que están mintiendo. Y esto, como digo, lo puede entender hasta un niño de primaria. Pero es que además la situación es peor, como he dicho antes. Es que resulta que se han destruido 111.000 empleos a tiempo completo y se han creado como 40 y tantos mil empleos a tiempo parcial. Es evidente que una economía que destruye 111.000 empleos a tiempo completo y crea 40 y tantos mil a tiempo parcial es una economía que no está creciendo. Diga lo que diga el señor Rajoy, diga lo que diga el señor de Guindos, que es un mentiroso compulsivo. Cuando era presidente de Lehman Brothers España, engañó a sus clientes y les llevó a la ruina por cretinos, los clientes que se creyeron a este señor, vendiéndoles productos estructurados, que era, mejor dicho, basura estructurada a precio de oro molido, y al final acabaron perdiendo todo. Bien, les pinta bien por ingenuos. Pero que sepan, lo digo esto para que sepan quién es este personaje, el señor de Guindos. Bien, por lo tanto, primera cuestión que señala Bermejo es imposible que la EPA y el PIB sean verdaderos. O uno es falso o lo es el otro. Pero luego hay otra cosa que es todavía más obvia y más increíble. Nosotros, cuando hemos venido criticando el tema de la creación de empleo,
Lo que hemos venido diciendo sistemáticamente es que la cifra que verdaderamente importa para ver si se crea o no se crea empleo en la economía, no son los números de puestos de trabajo creados, porque, claro, si tú destruyes o si tú te cargas un empleo de 40 horas y creas 4 de 10 horas, evidentemente has creado 3 puestos de trabajo, pero eso no es crear empleo en la economía. Y para ello, la cifra que nosotros empleábamos siempre es el número de horas trabajadas en la economía. El número de horas trabajadas. Y tengo que decirles que en el año 2016 el número de horas trabajadas en la economía cayó un 1%, ha venido cayendo mucho más, pero el año pasado cayó un 1% y sin embargo se crearon 420.000 empleos. Por lo tanto, que es con lo que el gobierno saca pecho. Sin embargo, hemos criticado esto, lo hemos dicho ante Bruselas y lo hemos dicho ante los medios internacionales que lo han sacado esta increíble contradicción por parte del gobierno de España. Bien, ¿y qué nos encontramos en el primer trimestre del año 17? Pues nos encontramos que debido precisamente a que el INE está sufriendo la presión y la petición de explicaciones que nunca da por parte de institutos internacionales de gran prestigio, como es el Instituto de Economía Mundial de Kiel, que hace 5 semanas le pidió aclaraciones sobre los datos de contabilidad nacional, y el INE, que está obligado a ello, no le ha respondido, y ahora veremos qué hacemos con la prensa alemana, porque esto vamos a hacerlo llegar a la prensa alemana, y si el INE se ha creído, y Mariano se ha creído, que con no contestar pues no pasa nada, pues Mariano sí pasa. Y indigno presidente del INE, si nos está escuchando, sí pasa, porque esto lo va a acabar publicando la prensa alemana. Y bueno, y ustedes verán lo que les compensa o les deja de compensar, que en eso yo no voy a entrar. Bien, bueno, pues fíjense lo que ha ocurrido. En el primer trimestre de este año, como están sufriendo una presión muy grande de que den una cifras que sean consistentes e inconsistentes como las que estaban dando, porque tampoco trabajan mucho y entonces digamos que el INE falsifica las cosas más obvias, falsifica el PIB, falsifica el empleo y cosas así, pero luego otras cosas de más detalle como es las horas trabajadas en la economía, pues no se han molestado en hacerlo. Bien, a la vista de esta presión que han tenido, oh maravilla, sacan la cifra de horas trabajadas en la economía y no se lo van a creer ustedes, han crecido el 2,8%. El 2,8%. Y lo que dice el Juan Carlos Bermejo en su artículo de ayer de Vox Populi, dice, vamos a ver, primero, si las horas trabajadas en la economía, según el INE, han crecido un 2,8%, han crecido, fíjense ustedes, han crecido 3 veces y media más que el supuesto crecimiento del PIB. Pero claro, si ahora vamos a la EPA, nos encontramos con que se han perdido 111.000 empleos a tiempo completo. Es decir, 111.000 empleos de 40 horas semanales. Eso significa que se han reducido las horas de trabajo en la economía en 4,4 millones de horas semanales. Como, sin embargo, se han creado 40 y tantos mil empleos a tiempo parcial, si somos generosos y suponemos que el tiempo parcial son 20 horas, entonces estamos hablando de que se han incrementado las horas de trabajo en 800.000. Entonces, una cuenta muy sencilla que hace hasta un niño de primaria, según la EPA, se han dejado de trabajar 4,4 millones y se han trabajado de más por los empleos a tiempo parcial 800.000, resulta que el número de horas en la economía ha caído en 3,6 millones. Entonces, se pregunta el señor Bermejo, y me pregunto yo, dice, vamos a ver, señores del INE, ¿cómo son ustedes tan increíblemente mendaces, tan mentirosos, con unos sueldos que les pagamos nosotros, el resto de los españoles, y nos dicen que se han incrementado las horas de trabajo en un 2,8%, cuando en realidad han caído en 3,6 millones? Es una sinvergonzonería increíble. Y como dice con mucha gracia Bermejo, en mi pueblo esto se llama, dice él, que
pillarle a uno con el carrito de los helados. Pues sí, señores del INE, les hemos pillado a ustedes con el carrito de los helados. No tienen vergüenza. ¿Cómo se atreven, cómo osan decir que se han incrementado las horas de trabajo en la economía en un 2,8% si han caído, según la EPA, que ustedes mismos son los responsables de ella, han caído en 3,6 millones? Bueno, pues esto es lo que les quiero decir respecto a la validez de las cifras de esta gente. Y por lo tanto, este es el mejor comentario que puedo hacer al respecto. Sí quiero decir una cosa también. Esto es más a más. Las horas de trabajo, las cifras que da la prensa, que dan los medios, y aparecen hoy en grandes titulares, y son los que da el señor Rajoy, etcétera, etcétera, sacando pecho, son la cifra bruta. Pero al lado de la cifra bruta, si ven ustedes las cifras que se publican de empleo, hay una cosa que es CVE, corregido de variación estacional. Bueno, esa es la cifra que en todo caso, si hacemos como que nos creemos, esto tendrían que utilizar. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de haber creado 129.000 empleos que dice que se han creado, se habían creado 96.000. Y en vez de haber ciento y pico mil afiliados a la Seguridad Social, pues hay muchísimos menos corregidos de variación estacional. Bueno, y dicho esto, es lo que tengo que decir respecto a la nueva mentira que todos los meses tenemos que estar desmontando respecto a la realidad laboral y la realidad del empleo. Esto es lo que tenemos. Y, por lo tanto, o nos creemos la EPA o nos creemos el paro registrado. El paro registrado, insisto y termino, no vale nada. Ningún estadístico ni economista serio lo toma en cuenta. Bien, pues después de este análisis que ha realizado don Roberto Centeno sobre los datos de paro que se publicaban hoy, vamos a hacer una pequeña pausa para un consejo y un poco de música y volvemos enseguida. Hasta ahora. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Vale, pues ya estamos de vuelta. El siguiente tema que hemos elegido, una de las noticias importantes del día, es el asunto de la negociación del Partido Nacionalista Vasco con el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy. Y bueno, sobre este tema, efectivamente hay bastante que comentar, puesto que realmente lo que titula, por ejemplo, en el diario El País hoy, un pequeño artículo aquí a 2 columnas, en la página 10, que titula El poder de negociar, realmente este tipo de cuestiones lo que esconden es un eufemismo, digamos, para no decir el poder de corromperse, porque realmente este tipo de cuestiones son las que constituyen la verdadera corrupción, la corrupción mayor, de la cual luego pues se produce pues toda la corrupción, digamos, menor, que podemos ver en forma de todo tipo de repartos y de cambalaches, pero bueno, el tema en este dato concreto se cifra en unos 1.600 millones de euros, la cantidad que por lo visto pues el gobierno central va a adjudicar o va a ceder al gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Todo esto pues para conseguir desbloquear lo que serían los presupuestos generales del Estado, y como parte también de esta negociación pues incluye pues una serie de cesiones con el tema de la Policía Autonómica Vasca, de la Ertzaintza. Y bien, pues básicamente, bueno, pues esto sería el asunto central que nos va a comentar ahora don Roberto Centeno, si le parece, y
Y bueno, pues cuando quiera Roberto nos comenta sobre este tema. Bien, vamos a ver esto. Tú has dicho una cosa que es muy, muy cierta y que la gente se está olvidando. Y es que la corrupción de Estado, la corrupción institucional, es infinitamente superior a la corrupción individual. Claro, nosotros, el hecho de que pillen a unos mangantes y a unos ladrones que han robado aprovechando su puesto político, pues es enormemente mediático. Claro, porque la gente que está informada, sabíamos ya desde hace muchísimo tiempo quiénes están robando. Sabemos perfectamente que el señor Ignacio González era un mangante y un ladrón, como sabíamos de otra serie de ellos, como sabemos ahora mismo, por ejemplo, del señor Bono, que no le han pillado, como sabemos ahora mismo del señor Gallardón, que no le han pillado. ¿Cuál es la diferencia entre Gallardón, Bono y González? Bueno, la primera es que se han llevado mucho más dinero que González. Y la segunda, que es más importante, es que lo han hecho bien. Y es muy difícil que les pillen, porque lo han hecho bien, no como este tío que era tan imbécil, que contaba las mangancias que hacía por teléfono. Hombre, vamos, es que no se le ocurre ni al caso de la manteca, cuando este imbécil tiene que saber, o debería haber sabido, que los teléfonos móviles están todos intervenidos a través del SITEL, que, bueno, en España, el SITEL se llama en España, pero en cualquier otro país, las conversaciones de los móviles se escuchan todas. Las versiones de los teléfonos que no son móviles, pues están pinchados muchísimos de ellos. O sea que esto, pero les voy a dar una cifra para que vean la diferencia tan enorme entre la corrupción de Estado, la corrupción institucional que implantó el nefasto régimen del 78, con la división de España en 17 trozos, 17 trozos que además tienen una autonomía que no la tiene nadie en el mundo. Y el propio Tribunal Constitucional se ha dicho que no se le puede poner ningún tipo de control a la autonomía, porque si no dejaría de serlo. Es decir, que el Tribunal Constitucional es un colaborador esencial y colaborador necesario en la corrupción y en el robo de España. Porque eso, en cualquier otro país, por ejemplo, pues en Canadá, en Estados Unidos, en los Länder, el hecho de que tengan autonomía los estados o los Länder o lo que sea, no significa que no tengan todos una serie de sistemas de control y de contrapesos. Bueno, pues eso en España y el Tribunal Constitucional lo ha sancionado. Eso es lo que permite que ocurra lo que está ocurriendo. Pero les voy a dar una cifra para que vean de qué estamos hablando. Si ponemos juntos y sumados todo lo que se han llevado los distintos golfos que conocemos, empezamos por la familia Pujol, que se ha llevado 3.000 millones, seguimos con otros que se han llevado uno 200, otro 300, uno 500, otro tal, no llegan a 10.000 millones de euros. No llegan a 10.000 millones de euros lo que han robado los corruptos individuales. Pero, sin embargo, el Estado de las autonomías nos cuesta en despilfarro 100.000 millones de euros al año. Entonces, es evidente, como decías, que la corrupción gorda está en otro lado. No está en la corrupción individual, que desde luego está muy bien que estos tíos estén en la cárcel e incluso estaría mucho mejor si tiraran la llave al mar. Pero donde está el problema es en el otro sitio. Y dentro de esto, uno de los temas es el tema que has mencionado del PNV. El País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal especial que viene del siglo XIX, de las guerras carlistas, y que estaba diseñado realmente para para unas sociedades agrarias del siglo XIX, que no tienen nada que ver con las actuales. Pero bien, por una serie de razones en las cuales no voy a entrar en este momento, se han mantenido. Pero sí quiero dar una cifra para que se vea lo que ha hecho el señor Rajoy, que al señor Rajoy
le importa un pimiento. Lo único que le importa, y le ha importado siempre, y en este caso para él es además doblemente importante, es que los presupuestos se aprueben, que los presupuestos no se vayan a cumplir, no se han cumplido nunca. Y las cifras que hay en los presupuestos son de carcajada. No voy a entrar en ellos ahora, ya la hablamos en otro momento y la podemos volver a hablar cuando queráis. Pero es absolutamente de vergüenza, porque nada coincide con nada. El asunto de realmente cómo en España se interpreta todo lo que es lo que llaman las políticas, a la que añaden siempre la S al final para que dé una sensación de pluralidad, como bien sabemos, y en realidad lo que esconde todo esto no es más que una burocratización de la política y toda esta negociación que se está realizando en estos días, o que se ha realizado entre el PNV y el Partido Popular, realmente no son más que medidas económicas, que una serie de conciertos económicos que lo que realmente no son políticas, sino que son simplemente, pues podríamos compararlo con la visión de una empresa que entre departamentos está haciendo una serie de ajustes en los presupuestos y con esta concepción de Estado casi totalitario que tenemos en España, que se concibe casi como si fuera una gran empresa, digamos, donde el gobierno sería la dirección principal de la empresa, pues las autonomías en ese sentido pues constituirían un poco lo que serían los departamentos de esas empresas con los cuales se negocia, y esas negociaciones simplemente se reducen al aspecto económico, con lo cual la economía es toda la política que existe en España se reduce a economía, con lo cual eso lleva a que nadie entienda nada de lo que es la política real, que es mucho más que la economía, que desde luego es importante, pero es uno más de los factores. Y así pues en el artículo de hoy, por ejemplo, en El País se señala cómo se ha acordado, por ejemplo, rebajar la tarifa eléctrica, hacer una serie de ajustes en infraestructuras, las partidas presupuestarias para fomentar el vehículo eléctrico y la inversión y desarrollo, mejoras en la inspección de la seguridad social y, por supuesto, pues incrementar la plantilla de la Ertzaintza. Quitando esta parte, digamos, de la plantilla de la Ertzaintza, que sería una competencia clara del Estado, el resto de cuestiones, en teoría, deben de ser prácticamente ajenas a las competencias del Estado, sin entrar tampoco a discutir, digamos, si el Estado debe ser más o menos intervencionista en este tipo de cuestiones, pero lo que está claro es que en España está absolutamente monopolizado totalmente por el Estado todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues básicamente la idea que yo quería comentar, que me parece importante destacar, es esa burocratización de la política española que convierte pues el Estado en una gran empresa a la que pues todo el resto de ciudadanos, o mejor dicho de súbditos, estamos sometidos. Y bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa de nuevo para afrontar el siguiente bloque y enseguida regresamos. Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es. Ya estamos de vuelta. Hola otra vez a todos, saludos. Bien, y para cerrar teníamos todavía que concretar algunos datos más que quería don Roberto Centeno darnos acerca de las negociaciones del Partido Nacionalista Vasco con el Gobierno. Y bueno, pues adelante, Roberto, cuando quieras. Sí, no, estaba diciendo que el tema para Mariano Rajoy del apoyo PNV trasciende mucho más allá de los presupuestos, porque los presupuestos, como he venido diciendo,
lo único importante es que se aprueben, porque después nunca se han... Pero además con unas diferencias brutales. Fíjense, le voy a dar 2 cifras para que vean la inutilidad y la mendacidad y la sinvergonzonería con la que el señor Rajoy y el PP hacen los presupuestos. Desde que está al mando, la cifra de ingresos del Estado la cifra de ingresos por impuestos del Estado ha sido 100.000 millones de euros menor de la que ellos habían presupuestado. Y sin embargo, los gastos han sido casi 300.000 millones más de lo que ellos habían presupuestado. Es decir, que no tiene ningún valor. El año pasado, sin ir más lejos, mi antiguo alumno Montoro decidió que el crecimiento de ingresos fiscales iba a ser del 7,5%. Después ha sido del 2,3%. Pero bueno, eso ya le importa 3 pimientos porque lo único que importa es que vayan adelante. Pero es que además, fíjense, el PNV al apoyar esto lo que está haciendo es apoyarle toda la legislatura, básicamente, ¿eh? Y eso para Mariano pues es de vida o muerte. Porque si ahora mismo no pudiera aprobar los presupuestos y tuviera que convocar elecciones, pues calcúlense ustedes lo que iba a encontrarse don Mariano. De ahí que haya estado dispuesto a darle al PNV todo lo que le ha pedido y más. Todo lo que le ha pedido y más. Yo simplemente aquí quiero dar una cifra para que se conozca. Que no me parece ni bien ni mal, pero que sepamos dónde estamos. Miren ustedes. Esto, si el PNV, si el País Vasco tuviera que tributar en el régimen común del resto de autonomías, excepto Navarra, que está en una situación muy similar, como el PIB del País Vasco es el 6,1% del PIB nacional, de los 183.000 millones de euros que se van, este año dicen que van a recaudar 200.000 millones de euros, será menos, pero bueno, el objetivo de Montoro es recaudar fiscalmente 200.000 millones de euros. Bien, si estuviera el régimen común, dado que el PIB del País Vasco es del 6,1%, pues estamos hablando de algo más de 12.000 millones que tendría que pagar el País Vasco aportar a la caja común. Bien, esto, si teniendo en cuenta que el País Vasco tiene que soportar actualmente y financiar algunas competencias que tiene transferidas, que no tiene transferidas otras comunidades autónomas, digamos, homogeneidad de competencias, estaríamos hablando en torno a los 9.000 millones de euros que el País Vasco tendría que aportar. Bien, ¿cuánto va a aportar en realidad? Con la rebaja que le ha hecho Mariano, pues va a aportar como 900 y pico millones. Por lo tanto, aporta del entorno a 8.000 millones de euros menos de lo que le correspondería. Pero es que luego hay otro tema que es el derivado fundamentalmente del IVA. Aunque la gente no lo sabe, las empresas vascas que venden bienes y servicios fuera del territorio foral, ingresan los IVAs, los ingresan en las diputaciones provinciales. Bien, en teoría, esos IVAs sobre bienes y servicios tendrían que repartirse después en función del lugar donde han sido vendidos. Y para ello hay una fórmula que emplea, que se pactó ya en el pasado y que es tremendamente favorable a los intereses del País Vasco, porque la realidad es que no se devuelve la totalidad. Se hizo un cálculo muy exacto de esto en el año, yo creo que fue en el año 2009-2010, y en ese momento se estaba pagando, con la fórmula que tienen para calcularlo, se estaba pagando o se estaba devolviendo del IVA aproximadamente unos 1.400, 1.500 millones menos. Como el IVA
desde entonces acá se ha incrementado mucho. En este momento pueden calcularse aproximadamente que no se está devolviendo por parte de las diputaciones vascas, no se está devolviendo de en torno a 2.400 millones que sí deberían ser devueltos con acuerdo al principio de territorialidad, pero que tal como está diseñado, está diseñado de una manera muy favorable al País Vasco. Bueno, resumen, se está llevando el País Vasco los IVAs del orden de 2.000 y pico millones. Bien, 8 y 2, estamos hablando de algo más de 10.000 millones, es lo que supone para el País Vasco el régimen foral respecto a lo que ocurriría si estuviera en el régimen general. Que en esta situación Mariano Rajoy haya ido todavía más lejos para poder aprobar los presupuestos, pues simplemente es de juego de guardia. Y aunque, oye, desde el punto de vista del PNV, pues está muy bien negociado. ¿Qué le voy a decir? Pero desde el punto de vista del resto de las regiones españolas, pues es un puro desastre. Y el resto de las regiones españolas deberían saberlo a la hora que tengan de votar precisamente a don Mariano Rajoy Brey. Hay una cosa, sin embargo, en la que estoy totalmente de acuerdo, que me parece muy bien por parte del PNV y me parece muy bien por parte del Gobierno de España que lo haga, que son los AVEs al País Vasco. Los AVEs al País Vasco no se hicieron en su día por unas razones que todos conocemos, y se va a invertir 3.000 y pico millones de euros en los AVEs al País Vasco. Y desde luego, teniendo en cuenta que se está llevando el AVE, se ha llevado el AVE a Soria, se va a llevar el AVE a Lugo, etcétera, hombre, es 100 veces más necesario que el AVE vaya a Vitoria, que el AVE vaya a Bilbao y el AVE vaya a San Sebastián. Entonces, en eso creo que tienen toda la razón. Y si el PNV lo ha conseguido, me parece muy bien. Pero no solamente es que lo haya conseguido, es que es de justicia, porque no tiene lógica que el País Vasco no esté conectado por AVE a Madrid y al resto de España. Y esto es todo lo que tendría que decir al respecto. Muy bien, pues bueno, una vez comentado pues todo este asunto, la negociación del Partido Nacionalista, que como bien está dando, pues forma parte de las eternas negociaciones que tenemos siempre entre los 17 reinos de taifas en los que se ha convertido España y que constantemente están en ese tira y afloja con el gobierno central, formando todos ellos parte, por supuesto, del Estado. Doy ahora la palabra a Alberto. Perdón, tengo que decir una cosa, porque también es de justicia. De la misma manera que he dicho el beneficio que tiene el País Vasco respecto a estar en el régimen general de impuestos, hay una cosa que es trascendente. Has mencionado los 17 reinos de taifas. Bien, dentro de esos reinos de taifas, el País Vasco es el que mejor está gestionado, el que con mayor profesionalidad y mayor honradez está siendo gestionado. Por lo tanto, en ese sentido, los vascos tienen que estar muy orgullosos de su gobierno, porque tienen un gobierno honesto, profesional y que gestiona los temas vascos mejor que ningún otro reino de taifas, algunos de los cuales son un puro y total y absoluto desastre de corrupción y de desastre de gestión. El País Vasco es el mejor gestionado en todos los sentidos. Y eso creo que es justo y que los vascos lo sepan, que tienen que estar muy orgullosos y muy contentos del gobierno que tienen. Sí, no, por supuesto, la corrupción en el reparto de la corrupción, el Partido Nacionalista Vasco hace muy bien en arrimar, digamos, el ascua a su sardina y para su región. Sí, el País Vasco, esto no lo dirán públicamente, pero supongo que lo piensan, dirán, para que se lleven los golfos de Andalucía, de Extremadura, de Valencia y de Cataluña, nos lo llevamos nosotros, que por lo menos lo gestionamos bien. Y con profesionalidad. Yo tengo, vamos a ver, mi hijo que tiene una sociedad de capital riesgo y mi hijo mayor, que ha tenido que negociar con todos los gobiernos autonómicos, el gobierno vasco de chapó. Son gente que sabe la gente con la que negocia, es decir, la gente del gobierno son gente que sabe lo que dice, que son profesionales, que saben dónde tiene la mano derecha, pues claro,
Fíjese usted en Valencia ahora mismo, que están los de Podemos y los de Izquierda Unida, que no saben ni dónde tienen la mano derecha, ni saben sumar. Verdaderamente, en ese sentido, son ustedes, señores del País Vasco, los señores del País Vasco son unos privilegiados. Muy bien, pues muchas gracias, don Roberto, por el comentario y los datos siempre interesantes que nos ha ofrecido. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Radio Libertad Constituyente y nos despedimos. Un saludo a todos. Hasta mañana.